Les quiero dar un saludo de bienvenidas a este segundo espacio. Es la sección más importante de las preguntas, donde habrá unas respuestas muy concretas, porque necesitamos saber cómo va a ser la conformación y la creación de este protocolo, en donde este protocolo será participativo, será muy amplio, escucharemos muchas voces de hombres y mujeres que tienen mucho que decir, porque aquí en Colombia, lamentablemente, todavía seguimos con exclusión hacia las mujeres, que decidimos dejar a un lado los manteles para salir a la vida política y social y participar. Todavía se sienten los partidos políticos y los movimientos políticos de izquierda ciertos machismos, ciertas fisuras que nos llevan a veces a como alejarnos en algunos espacios, alguna falta de, como de compromiso y de apoyo, y eso viene degenerándose en una violencia política que para muchos hombres no es violencia política porque la desconocen, porque se ha tomado sencillamente como algo usual, como algo normal. Pero, por ejemplo, el día de antier yo hacía una entrevista para un programa que tengo de Colombia Profunda y allí escuchaba a tres mujeres maravillosas de varias regiones del país que fueron candidatas por Colombia Humana el año pasado. Y una de ellas decía, me tocaba hacer mucho, me tocaba hacerlo todo y ni siquiera nos permitieron escoger el lugar en nuestra lista, que hubiese un proceso democrático para la escogencia porque nos impusieron la primera persona en la lista. Y eso no puede ser porque Colombia Humana no es esto. Y este proceso de construcción en este momento es justamente eso. Es un proceso de construcción con ustedes para superar las debilidades que tenemos y para fortalecernos de manera unida frente a todo lo que nos identifica. Voy a leerles a continuación una pregunta para Isabel Cristina. Isabel Cristina Zuleta es una lideresa de los campesinos de Hidroituango. Buenas noches, Isabel Cristina. La pregunta es la Buenas siguiente. noches. El reciente desalojo que se adelantó en contra de las víctimas de Hidroituango, que identifica mujeres cabezas de hogar como población afectada, que ellas denuncian, no han tenido el acompañamiento de la Procuraduría. La pregunta es una introducción bastante larga, ¿no? La pregunta es, ¿qué mecanismos jurídicos y acciones se pueden implementar para restituir sus derechos, aquellos derechos donde la introducción tan larga hablaba sobre las mujeres cabeza de hogar como población fuertemente afectada? Cuéntanos, Isabel Zuleta. Bueno, nosotros hemos acudido a todos los mecanismos existentes, no solo para las mujeres, sino para los hombres, para los niños, para las personas adultas mayores. Lo cierto es que en una situación de sale en riesgo todos los derechos, absolutamente todos. Aquí la situación particular son las mujeres víctimas del conflicto armado. La condición de miedo, de terror que nos genera el escuchar las explosiones producto de los gases y de los ataques del ESMAD, porque trae referencia a lo que hemos vivido en medio del conflicto. Eso no hay manera de enfrentarlo jurídicamente, no hemos encontrado canales para decir esa particularidad del sufrimiento que tiene una mujer que ha tenido que huir con sus hijos de la guerra, que ha tenido que esconderse en el cañón, que ha perdido a sus hijos incluso en ese huir de la guerra, no sufre de la misma manera que un hombre. A los hombres les queda mucho más fácil correr, les queda mucho más fácil huir cuando son atacados, cuando unidades son atacadas por el ESMAD. En el caso particular de este desalojo, nosotros logramos que se suspendiera por medio de una medida cautelar de una juez del circuito de Ituango, de la jueza municipal del circuito de Ituango y de un juez del municipio de Yarumal. Sin embargo, aquí lo grave de esta situación es que la población en este momento está confinada. Se logra detener el desalojo, pero a las mujeres les impiden entrar y salir. A los hombres y las mujeres les impiden entrar y salir. Los hombres pueden caminar horas, dar una vuelta enorme. Las mujeres no, porque las mujeres van con sus hijos y con sus hijas.
La situación de enfermedad, la situación de vulnerabilidad es específica para las mujeres. En este momento, la medida judicial, para la pregunta que me hacen, la medida judicial es en general. La medida judicial se da en general, pero atiende la particularidad de los niños y niñas que están inmersos en un proceso de desalojo completamente arbitrario e injusto. Aquí tenemos unos ciclos de violencia reiterativos. Estas compañeras que están en medio de este desalojo confinado, el caso de la compañera Lucirian, que grabamos su video, es víctima de la masacre de la que está ahí con ella, perdió el habla después de la masacre, no pudo volver a hablar, no es capaz de pronunciar una sola palabra desde que estaba pequeña y que tuvo que sufrir la crudeza de lo que es ver masacrar a tantas personas. Entonces no nos afecta de la misma manera. Somos distintas, tenemos que reconocer esta diferencia. Lamentablemente todavía no tenemos en los entes judiciales y no tenemos en las administraciones municipales, porque hay que decirlo, en este tipo de desalojo, ¿quién revictimizó a la compañera Lucirian? La personera municipal del municipio de Tuaca. Una mujer, es cierto, pero no es suficiente con ser mujer. No es suficiente con decirnos mujeres. No, hay que actuar reconociendo esa diferencia. Ella no reconoció diferencia. Esos nervios, ese temblor tenía la compañera ante las explosiones del ESMAD, porque no es lo mismo, porque la situación de ella, la situación de otras compañeras que perdieron sus hijos embarazadas, huyendo de una situación de violencia, no es lo mismo un ataque del ESMAD. Y tampoco está bien, quería resaltarlo, que nos digan que basadas en el enfoque diferencial nos envían mujeres del ESMAD. Eso fue otra situación que nos pasó. ¿Cómo así que entonces ya el enfoque diferencial es que nos envíen mujeres del ESMAD? También atropellarnos, también abusar de nosotras. Ese es el enfoque diferencial. Definitivamente nosotros no estar de acuerdo. Es que el ESMAD no debería existir, ni para hombres, pero mucho menos para mujeres. Esas mujeres que están en el ESMAD no representan al feminismo, ni a la mujer campesina, ni a la mujer luchadora. Debería darles vergüenza estar en el ESMAD ahí, simplemente para atropellarnos a nosotras las mujeres y que nosotras no digamos que definitivamente se están excediendo esos hombres del ESMAD como nos han capturado a nosotras y han abusado de esa situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos en medio de un desalojo. Muchas gracias, Isabel Cristina. Le doy paso a nuestras compañeras, no sin antes invitarlos a cada uno de nosotros a hacer la reflexión sobre justamente el respeto de los derechos de las mujeres, de la diversidad, el respeto también hacia los hombres, porque no podemos convertirnos en mujeres que generemos un matoneo, una discriminación hacia los hombres. Nosotras no podemos presentarnos para un tipo de montajes que nos están afectando terriblemente. Y de verdad, debemos proteger a nuestras mujeres en las regiones de Colombia, estas regiones apartadas, en donde básicamente abusan de ellas, las violentan, y nosotros aquí en la capital no sabemos qué está pasando con ese país. Nosotros necesitamos rodearlas y necesitamos apoyarlas. Bueno, aquí termino en este pequeño espacio que he tenido y invito a nuestras compañeras, a Liliana Buccelli y a Constanza, para que participen con las siguientes preguntas. Siguen llegando a esta hora las preguntas por nuestras redes y en este caso es para la compañera Remedios. Una pregunta muy puntual para ella, si considera que se presentan violencias al interior del feminismo y quizás estas se podrán estar utilizando como una estrategia para eliminar al opositor. ¿Se puede considerar como algún tipo de instrumentalización del feminismo? Por favor, Remedios. Por favor, compañera Remedios, ¿abres el audio? Yo pienso que al interior de nuestros propios pueblos indígenas, yo me voy a referir a los pueblos indígenas porque es el caso en el que trabajo, el que conozco y en el que convivo. Este tipo de situaciones, los pueblos indígenas tampoco escapamos
de la violencia que se da contra la mujer indígena. Sin embargo, nosotros dentro de estas situaciones se resuelven dentro de la propia comunidad. Sí se dan estos hechos. Ninguna comunidad indígena se escapa de ello y eso sucede. Pero así como sucede, nosotros mismos, de acuerdo a nuestros propios mecanismos, lo resolvemos. Culturalmente nosotros tenemos unas normas de convivencia, tenemos unas leyes y tenemos una serie de circunstancias por las cuales nosotros resolvemos nuestras propias situaciones, problemas que se presenten dentro de la comunidad. Sí existe este tipo de problemas en las comunidades internamente, pero nosotros las resolvemos de acuerdo a nuestros usos y costumbres y de acuerdo a las leyes que nos rigen internamente para armonizar nuestras. En todos los pueblos indígenas también existen circunstancias en que cuando hay este tipo de abuso a las mujeres, y no solamente las mujeres, sino también se violentan niños, niñas, cuando eso ocurre, existen unos mecanismos espirituales de armonización que se hacen al interior de las comunidades. Existen, sí, los castigos a la manera nuestra, la manera de los pueblos indígenas, pero así como existen esos castigos, que es como una especie de sanción que nosotros hacemos dentro de nuestra propia comunidad, también tenemos la opción de la armonización espiritual desde nuestros parámetros cosmogónicos, desde nuestras formas culturales de resolverlo. Lo resolvemos desde la propia cosmogonía y también desde los aspectos culturales. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que no es suficiente el castigo al ser humano, porque es una manera de crueldad. Pero algunas personas dicen, bueno, pero lo que han hecho también es cruel. Entonces, nosotros dentro de nuestros propios parámetros culturales hacemos la armonización. ¿Qué significa la armonización? Que existen unos rituales espirituales para reivindicar a esa persona. Esa persona, para nosotros no es suficiente quitarle la vida a una persona porque así no resolvemos el problema. Pero deben haber situaciones ejemplares y situaciones en donde desde la armonización, desde el tratamiento espiritual de esa persona, también podemos rescatar a la persona. Las personas tienen oportunidades en la vida, sí se cometen errores, pero las personas también hay que darles oportunidades de vida y nadie puede decidir sobre la vida del otro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los pueblos indígenas? Sí, existen los castigos, existen también los encarcelamientos, existen una serie de circunstancias que tenemos los pueblos indígenas también para resarcir esos daños. El pueblo guayú tiene su manera de resarcir esos daños. Y también nosotros decimos, bueno, pero la persona sigue existiendo, pero hay que armonizar su espíritu, armonizar su cuerpo y darle la oportunidad a esa persona que tiene que resarcirse de alguna manera y tiene que, porque pertenece a una familia. Las familias también se ven afectadas por la acción de un ser humano. Ese ser humano que que ha cometido un error, su familia sufre también y tiene que pagar las consecuencias también. Pero nosotros, dentro de nuestra propia cultura, aparte de que existen reglas, normas y existe la justicia indígena también, nosotros también le damos oportunidad a los seres humanos de reivindicar esas cosas que han dañado su espíritu. Porque nosotros somos cuerpo y somos espíritu, somos materia y somos espíritu. Entonces, cuando hay una desarmonización es porque el cuerpo está por fuera del espíritu y nosotros desde nuestra propia religiosidad, espiritualidad, cosmogonía, nosotros tenemos que rescatar el espíritu de esa persona.
porque tenemos ciertas creencias también con relación a fuerzas cosmogónicas, fuerzas extrañas que pueden desestabilizar una comunidad, una persona o la convivencia en general. Y no solamente nos vamos a fijar en la parte física, sino también en la reivindicación espiritual de esa persona. La siguiente pregunta va para Chila Pineda. ¿En qué sentido se utiliza la palabra patriarcado en las reivindicaciones feministas? ¿Las mujeres de base seremos incluidas y tenidas en cuenta para el protocolo o debemos permitir que el feminismo burocrático y neoliberal se tome la construcción y banderas del mismo? Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, muy bien. Chila, gracias. Okay. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Se definió el patriarcado más en los términos en que lo define Rita Segato, esta antropóloga que ha trabajado el mandato masculino y la violencia contra las mujeres desde otra lógica distinta a la lógica del poder y al discurso que las feministas de alguna manera durante muchos años hemos venido trabajando, ¿no? Que es una relación de poder desigual. Ella habla de otra lógica en el ejercicio de las violencias que tiene que ver con el mandato masculino. De la misma manera, ella misma también define el patriarcado como un sistema, o sea, un sistema social enraizado en la sociedad y que involucra no solo la cultura, no solo a hombres y mujeres, sino la economía, la institucionalidad e involucra absolutamente todo lo que incumbe en la sociedad. Pero indudablemente una de las cosas que más involucra pues es la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, la valoración de lo masculino sobre lo femenino. Y eso está representado, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, el mayor número de desempleadas son las mujeres, las que más han perdido el trabajo son las mujeres, las que más le han disminuido el salario son a las mujeres, las que más han asesinado por cuenta de la violencia de género son a las mujeres, el mayor número es de feminicidios. Entonces, esas son todas expresiones del patriarcado. Entonces, lo estudiamos desde ahí, desde ese lugar de un sistema sociocultural, político y, por supuesto, un sistema también económico, porque pues estoy demostrando que en la economía las mujeres no estamos en el mismo nivel, ni en la política tampoco. No pudimos lograr la paridad. Acabaron de nuevo en la reforma política a echar para atrás la paridad. O sea, esas son todas expresiones de una sociedad profundamente patriarcal. Y frente a, y en ese sentido, me he referido al patriarcado como un sistema. Y me he referido, y frente a la pregunta de la inclusión de las mujeres de base, pues yo lo único que podría decir es que todas las que estamos aquí somos mujeres de base. Yo no veo aquí ninguna mujer burguesa, yo no veo aquí ninguna liberal. Yo a las mujeres que he escuchado aquí, todas me parece que son mujeres de base, todas somos de base. Y estas las que estamos aquí y las que podemos seguir convocando somos las que vamos a construir el protocolo. Eso, era de eso, hágame el favor la generosidad de estas mujeres, yo estoy absolutamente sorprendida. La enorme generosidad en términos de la escucha al territorio. Eso ya da cuenta de cómo es que se va a hacer el protocolo. Se va a hacer con el territorio. Este encuentro nos está diciendo cómo se va a hacer el protocolo. El protocolo son las organizadoras de este evento que nos están dando lineamientos de cómo se va a hacer. Y ellas nos están diciendo, se va a hacer con los territorios y se va a hacer con las voces diversas. Aquí hay voces diversas, pensamientos diversos,
opiniones diversas, se va a hacer con las opiniones diversas, o sea, se va a hacer desde la diversidad, desde la inclusión, y además se va a hacer desde la escucha. Yo no sé cuánto escuchando a las mujeres de los territorios, está mal, está perfectamente bien, sino que lo que quiero llamar la atención es que eso da cuenta de cómo se va a construir el proyecto. Yo cuando hablé sobre cómo íbamos a construir el proyecto, utilicé un término que hemos trabajado desde hace décadas en el teatro, que en el teatro se llama la creación colectiva. O sea, todas las artistas, hombres y mujeres, vienen en la creación, crean, proponen, inventan, imaginan. Pues eso es lo que vamos a hacer con el protocolo. Es exactamente. Entonces aquí yo lo llamé eso, la creación colectiva, que es incluyente, que es inclusiva, que es para que imaginemos un mundo distinto, unas relaciones distintas. Y perfectamente claro también, no solo las relaciones entre hombres y mujeres, sino que tiene que dar cuenta también de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. No puede ser que tengamos un Estado con el nivel de autoritarismo y con el nivel de violencia, cuando estamos hablando de 90 masacres en los últimos 2 años. Estado que soportan 90 masacres. Y además de 236 firmantes de la paz asesinados. De eso no hablamos del proceso de paz, por ejemplo, que habíamos podido hablar un poco sobre eso en términos de cómo incluimos asuntos que están ahí dentro de nuestro protocolo, en términos de que tiene que ver con la terminación de la guerra, y el protocolo es la terminación de todas las guerras, no solo las privadas, sino las públicas también. Es eso, es la construcción de un país sin guerras, ni grandes, ni chiquitas, ni públicas, ni privadas, ni con nuestros vecinos, ni contra Venezuela. Eso es lo que tenemos que plantear. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un protocolo entonces de la diversidad y de distintas voces, inclusivo de la escucha y con los territorios, y por lo tanto va a ser un protocolo que nos va a representar, que vamos a quedar allí muy bien representados. Yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, y a ustedes muchas felicitaciones por esa conducción tan generosa que han hecho de todo este seminario, en dar uso de la palabra infinitas, con tiempos también infinitos. Muchas gracias. Quería leer algo sobre Rita Segato, sobre una definición que está aquí en este texto, pero por respeto a ustedes y por el tiempo, las quedo debiendo la definición de Rita Segato. Un abrazo y muchas gracias. Perfecto, Chila, muchas gracias por esta intervención, porque precisamente nos abre pues definitivamente el objetivo general que tiene este seminario, abrebocas, como yo diría. Realmente es un espacio que nos hemos tomado las mujeres, que nos hemos empoderado, nos hemos organizado para que definitivamente las mujeres de todas las regiones y ojalá de todo el mundo mañana se sumen a este protocolo, que pues es y será obviamente esa regla general que nos permitirá comunicarnos, nos permitirá participar, nos permitirá sentirnos incluidas, incluso en esquemas como los que describió Chila, muy significativos. Violencia, no es solamente la violencia del hombre hacia la mujer, sino es la violencia vivida en todas sus facetas. Es cuando sencillamente no tenemos trabajo o no somos tenidas en cuenta, digamos, en algunos escenarios de empleo, o se nos paga un menor salario, incluyendo cosas muy mínimas. Entonces yo sí exhorto en esta oportunidad a toda la Colombia humana y diversa que tenemos, para que participe, para que contribuya, para que haga sus aportes frente a este protocolo, ¿sí? Esto es algo absolutamente majestuoso. Yo diría que poder sentarnos y conciliar y concertar y dialogar sobre la violencia hacia las mujeres, y la violencia incluso entre las mujeres con mujeres, esto
esto lo vemos en todos los escenarios y en todos los géneros, por eso decimos que es una Colombia humana y diversa, ¿no? Entonces, sí sería muy valioso poder sencillamente tener en cuenta que este es un abrebocas, que aquí estarán sentadas y estaremos sentadas muchas mujeres que hacemos parte de la Colombia humana, muchas mujeres que hacemos parte de esta Colombia maravillosa, grandiosa, espléndida, y pues sencillamente poder con ellos y con cada uno contribuir algo más para este protocolo, algo más que nos permita establecer unas reglas mínimas en las que no nos maltratamos, en las que sencillamente nos sentimos que somos incluidas, escuchadas y que por supuesto tenemos una participación e incidencia en construcción de país de verdad significativa y diría yo que bastante amplia y suficiente. Entonces agradecemos a cada una de las panelistas, agradecemos a cada una de nuestras compañeras que por medio de redes o compañeros inclusive por medio de redes pues hicieron preguntas que fueron las que se trataron de recoger y trataron de sistematizar de alguna manera. Hubo muchas preguntas de verdad y pues tenemos en deuda incluso algunas que hemos enviado por redes mismas dando respuesta a esto y bueno, esto es un abrebocas, este es el inicio a estos espacios, a estos escenarios de diálogo y concertación para nuestro protocolo de violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, muy amable a cada uno y a cada una de nuestras compañeras, de verdad, muy amables a cada una de las panelistas por estar acá, por nutrirnos, por llenarnos pues de mucho entusiasmo frente a este proyecto que se inicia en este momento y en esta hora. Muchas gracias a todos y a todas.